Ok, así que dentro de un ratito a lo mejor se une a nosotros el licenciado Yerbolini, así que para que sepan que él es la otra persona que se va a unir al grupo. Él es el presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico. Vamos, ¿Sí? vamos allá. Perfecto. Bueno, pues buenos días a todos. Gracias por acompañarnos esta mañana y atender este asunto tan importante para nosotros los consumidores, especialmente la Asociación de Industriales de Puerto Rico, quien ha estado por los últimos años bien atenta a todo el tema de energía, dada la necesidad y la urgencia que tiene Puerto Rico de fortalecer y, ¿verdad?, renovar su sistema energético y cumplir con la Ley 17 de Puerto Rico, donde se establece cuál es el plan a seguir para que Puerto Rico, ¿verdad?, tenga un sistema resiliente y justo para los consumidores. Recientemente, Luma ha estado haciendo unas gestiones que han creado una gran consternación para nosotros en los sectores industriales y obviamente pues los compañeros aquí también en todas las áreas comerciales de Puerto Rico, puesto que han estado haciendo una gestión para promover o obligar a sus contratistas de servicios para todo lo que es, ¿verdad?, el sistema de energía que controla Luma, eh, adopten un contrato de unión laboral donde no le ha dado opciones a estos contratistas para decidir, ¿verdad?, si quieren o no entrar en un contrato con sus empleados para crear una unión y adherirse a esta entidad. Realmente lo que nos preocupa es que los envueltos y los que van a tener que administrar esa gestión no fueron considerados en este proceso. Y básicamente la actitud de Luma ha sido, fírmame el contrato porque si no te cancelo y no puedes entrar a hacer tus funciones y tus trabajos a partir del 1 de octubre. Realmente pues esto consterna porque la preocupación que nos surge es cómo esta situación se ha dado, si esto afecta el contrato actual que tiene Luma, ¿verdad?, con Puerto Rico para dar el servicio eléctrico, si esto va a tener un impacto en el costo de construcción y, ¿verdad?, de todos los arreglos y las obras que se tienen que hacer en Puerto Rico para restaurar el sistema energético basado en los fondos que ha asignado FEMA para esto. Y además de eso, ¿qué impacto va a tener ante todo para nosotros, para nuestros negocios y nosotros como personas, los consumidores? Nosotros no hemos visto ninguna información que provea detalles o data que sustente, ¿verdad?, la conveniencia o cuál es la aportación o el beneficio que trae esta gestión al sistema energético de Puerto Rico y a los costos de nosotros para operar el sistema y hacer la reconstrucción necesaria para Puerto Rico. Así que lo que nosotros estamos cuestionando es la gestión de gobernanza de un contrato tan importante para Puerto Rico como este, donde realmente nadie ha podido darnos contestación de por qué se está llevando a cabo, qué efecto va a tener. Y lo que nosotros queremos es invitar a Luma a que sea transparente en el proceso, consulte y hable con las industrias que van a ser afectadas en este proceso, de manera que lo que se lleve a cabo, si eso es lo que se necesita hacer para el país, sea de una manera que no impacte los costos que vamos a tener para poder reconstruir a Puerto Rico, que sea de una forma transparente y que sea al fin y al cabo algo que no perjudique a ninguno de los consumidores. Ese es nuestro mensaje, ¿verdad? Y realmente pues lo que queremos es asegurarnos de que los consumidores de Puerto Rico son atendidos de forma justa y de acuerdo, ¿verdad?, a la ley y a los procesos establecidos para llevar a cabo gestiones como esta. ¿Quieres hacer algún comentario? De nuestra parte, de Centro Detallista, lo que estamos viendo es una incongruencia en lo que es el gobierno y lo que hace Luma. Cuando Luma comenzó a cabildear dentro de los gremios empresariales sobre los servicios que iba a ofrecer en la isla, es un sistema abierto a todos, sentados todos en la mesa. Cuando ya toman el poder, ¿verdad?, como decirlo así, prácticamente las cosas cambiaron. Luma se ha cerrado, no recibe prácticamente ningún tipo de visita de parte ni del centro, ni de los industriales, ni de nadie. Yo creo que el mensaje que lleva el gobierno en estos momentos, por los próximos años, es un proceso de mucha construcción, de muchas mejoras que van a ayudar al desarrollo económico del país. Pero por otro lado, vemos a un Luma
a puertas cerradas, que no está tomando prácticamente decisiones con el grupo, sino decisiones solamente de su parte, parcializadas solamente con lo que es mejor para ellos y no lo que es mejor para Puerto Rico. Para nosotros estamos sumamente preocupados con lo que está pasando y más con lo que ha pasado en las pasadas semanas, donde vemos una inestabilidad energética en el país. Nosotros, el Centro Unido, ustedes saben que defiende al pequeño y el mediano, pero los industriales, que son industrias más grandes, son sumamente importantes para el entorno de estos pequeños y medianos, porque donde hay una farmacéutica o una manufacturera grande, alrededor hay decenas o cientos de negocios pequeños que se alimentan y se nutren de esa economía grande. Si comenzamos a desplazar a estas industrias que prácticamente crean tanta riqueza en el país se va a quedar sin nadie. Y creo que tenemos que empezar por la parte del sistema energético, de una justicia energética para todos los puertorriqueños, no solamente los negocios, sino también para todos los otros como consumidores, ¿verdad? Y como ciudadanos del país. Que nuestro llamado a Luma es asentarnos todas las partes y que sea lo mejor para todos. ¿Qué comentar algo? Sí, el Instituto ICSE está aquí representando el interés público y el interés de los consumidores. Nuestra contribución a esta discusión es en los temas que se llaman en inglés por las siglas ESG. Son los temas de ambiente, los temas sociales y el tema de gobernanza. En términos de ambiente estamos sumamente preocupados porque la situación real del sistema eléctrico, como han podido ver en días recientes, es una de un literal colapso. Eso quiere decir que hay un aspecto ambiental inminente que tiene que ser resuelto. En términos sociales, el impacto del llamado PLA tiene un efecto económico directo, reduciendo posiblemente la cantidad de contratistas locales que participan y al encarecer las obras por traer unos criterios laborales fuera de la economía de Puerto Rico, reduce entonces la cantidad de dinero disponible para la obra tan grande que necesita Puerto Rico. En este aspecto tenemos que enfatizar que los 12.000 millones se aprobaron porque el sistema es público, le pertenece al país, no es porque el sistema es privado. Por lo tanto, es el país el que tiene que tener un beneficio de desarrollo económico y eso fue un criterio adicional al asignar los 12.000 millones. Que haya desarrollo económico. ¿Cómo puede haber desarrollo económico? Limitando la competencia y reduciendo la obra que se puede hacer. Y finalmente, nos preocupan los aspectos de gobernanza, que como ustedes han escuchado, no ha habido un proceso participativo. Definitivamente, lo que pueda llamarse proceso no ha sido transparente. Y llamamos también al negociado de energía a que entre en la consideración de estos temas, porque la apertura, la transparencia y el análisis participativo de todos los consumidores es lo que la Ley 17 dispone. Ese tiene que ser el camino para atender estos asuntos. Resumiendo, nosotros consideramos que esto es un abuso de confianza contra el consumidor, la industria y el país. Entendemos de que esto va a tener un impacto serio en lo que son los costos de construcción para mejoras, ¿verdad?, el sistema energético en Puerto Rico. Entendemos que no ha habido transparencia en los procesos que se han llevado a cabo durante todo, en el medio de la crisis y el caos que ha habido en Puerto Rico en los últimos meses, ¿verdad?, con el sistema energético, y dentro de ese proceso era más urgente atender que todo el mundo tuviera luz versus estar haciendo algo que nadie sabía que se estaba haciendo tras bastidores. Y definitivamente buscar que haya justicia energética para todos los consumidores en Puerto Rico y asegurarnos de que seguimos fomentando el desarrollo económico. Todas estas cosas afectan la capacidad de Puerto Rico de recuperarse económicamente, de expandir su plantilla, ¿verdad?, de industria. Hemos estado hablando en los últimos meses sobre las posibilidades grandes de que se refuerce o que se renueve la manufactura en Puerto Rico, y teniendo un inconveniente como el que acabamos de pasar estos últimos meses, donde no tenemos ni siquiera estabilidad en el sistema eléctrico, nuestras operaciones se afectan, pues pensar que adicional a todo esto los costos, hay una posibilidad de que aumenten más allá de lo que sabemos que ha ido aumentando en el último año, realmente es súper preocupante para todas las industrias, y entendemos de que es importante que este tema se atienda. Pregunta. Me gustaría que, por favor, dieran
como ejemplos concretos, o sea, denme un ejemplo, esta compañía, este tipo de contrato, qué impacto tiene en ese contrato esta exigencia de Luma, o sea, una cosa que sea más sencilla de entender para el público en general, el impacto real que tiene. Bueno, pues todos los contratistas que tienen ahora mismo algún acuerdo con Luma para mantenimiento o servicio, ¿verdad? Porque ellos tienen contratistas que ayudan y complementan lo que es la fuerza laboral de ellos. Esas compañías ya recibieron este acuerdo, ¿ok? Físicamente recibieron el acuerdo y les dieron una fecha límite de firmar ese acuerdo hasta el 30 de septiembre. El día antes de que se venciera, recibieron una carta notificándoles que si no habían firmado el acuerdo, a partir del 1 de octubre no podían entrar a dar sus servicios en ninguno de los proyectos donde esas compañías estaban sirviendo. Así que realmente sabemos por el fact que eso está pasando. Yo quisiera añadirle que todavía necesitaría que me hablaran un poquito más el de los detallistas de eso mismo. Lo que pasa con esto es que, mira, esto está llegando ahora. ¿Qué pasa? El impacto económico que esto va a tener lo vamos a ver a largo plazo, porque al tú reducir la cantidad de competidores, prácticamente todos los precios se van a disparar, y más en un proceso que estamos de construcción y de crecimiento, ¿verdad? Por los próximos 3 años. Ahí es que lo vamos a ver afectado, pero los mismos números que ellos van a tener que pagar por esa exigencia que está ahora pidiendo Luma, se lo van a pasar directamente o multiplicado exponencialmente a los proyectos. Entonces, ¿quién va a terminar pagando eso? Pues la industria, el desarrollo económico pues prácticamente va a decrecer porque no vamos a mantener ese estilo para poder seguir pagando eso. Sí, lo que yo entiendo de la compañía está apuntando es, por ejemplo, Bermúdez y Longo, que es un contratista de la Autoridad de Energía Eléctrica. Bermúdez y Longo tiene su empleado, tiene su plantilla, le da servicio a la Autoridad de Energía Eléctrica. Ahora, para poder contratar con Luma, los empleados de Bermúdez y Longo, que no tienen una unión o convenio colectivo, ahora van a tener que unionarse y convenio colectivo si quieren participar Bermúdez y Longo en la cotización. Eso es lo que estamos hablando. Eso es correcto, eso es lo que estamos hablando. Que lo explique. Sí, básicamente lo que está sucediendo es que le están pidiendo a los contratistas que firmen un acuerdo de que ellos van a aceptar la unión de Estados Unidos para sus empleados. Por lo tanto, sus empleados unilateralmente también tienen que entrar a ser parte de una unión donde ellos no han necesariamente pasado por un proceso de decidir si se quieren unionar. Así que inclusive dentro de ese portafolio de personas que suplen servicios a esos contratistas, muchos de ellos son también individuos independientes. Si los subcontratistas, que son subcontratistas de Bermúdez y Longo, que le proveen servicio a Luma para poderle ofrecer esos subcontratistas servicios a Bermúdez y Longo para poder cotizar con Autoridad de Energía Eléctrica, tienen que estar unionados. También. El que le suple el café, el que limpia las oficinas. ¿Eso es lo que estamos hablando? Sí, mira, los abogados, este es un tema eminentemente legal en una parte que no lo vamos a entrar, pero el efecto es ese. Están unionando a todo el que entre a trabajar en energía eléctrica. Toda empresa está firmando un documento que equivale a unionarse. Entonces, pues, la preocupación que tenemos, que no se ha discutido, es el efecto económico de ese tipo de acción. Eso es lo que estamos pidiendo, sentarnos con Luma todo en la mesa para ver qué efecto va a tener esto en el desarrollo económico del país. Si no sabemos ese número, realmente estamos en una incertidumbre muy preocupante a lo que puede pasar en los próximos meses. ¿Ustedes tienen el dato de cuántas compañías o cuántos contratistas Luma le envió, ¿verdad? Este documento, este acuerdo? ¿Y cuántos lo firmaron? No tengo exactamente el número, pero creo que están alrededor de los 30. Las compañías que Sí. se mantenían de acuerdo, no saben cuántos más o menos firmaron, cuántos se negaron. Entendemos que no han firmado. Nadie. Sí, han firmado par, pero la mayoría no está dispuesto a firmar. Ok, ¿y tienen un estimado de cuánto esto incrementaría los costos de los proyectos, por ejemplo, que se van a estar financiando mediante los fondos de FEMA? ¿Eso es un estudio que se ha hecho? Esa es parte de lo que estamos cuestionando, porque no debe ser responsabilidad de la industria tener que hacer esa evaluación. Realmente debería ser parte de las gestiones también del gobierno, ¿no? Evaluar, ¿qué impacto va a tener y cómo afecta eso el contrato que tiene Luma actualmente con el gobierno de Puerto Rico. Por lo tanto, ese análisis se debe de hacer, porque los costos directos o indirectos que pueda tener ese contrato no han sido presentados
no se han, ¿verdad?, discutido públicamente, por lo tanto, no sabemos cuál realmente va a ser el impacto, excepto que sabemos que las tarifas son diferentes, que no necesariamente son las tarifas que existen en Puerto Rico, y nosotros no tenemos ninguna preocupación de que la unión venga o no venga. Yo creo que el proceso que nosotros estamos cuestionando es si esto se evaluó, si esto se calibró y si esto se midió en términos de qué efecto va a tener, no solamente para los fondos que hay disponibles para la reconstrucción, sino para el impacto en los sectores que esto toca. Y realmente esas partes nunca se enteraron, excepto que les llegó ese documento, ¿no?, unilateralmente. Una duda sobre el tema. Lo que Luma está pidiendo es que el contratista tiene que cobrar y pagar igual que se paga en los Estados Unidos. Exacto. Exactamente. Es decir, que sería el mismo, el pago sería igual que el mercado de Estados Unidos. Como hicieron en la construcción. Podría ser igual para Puerto Rico, entonces. Exacto. ¿Por qué no podría ser igual para Puerto Rico? No estamos diciendo que no sea igual. Lo que nosotros estamos cuestionando es porque esto no se hizo de una manera que se pudiera certificar que esto no va a tener un impacto económico para el país, ¿verdad? Y de que eso potencialmente podría afectar la disponibilidad de fondos que hay para la recuperación. ¿Qué quiere decir esto? Que si este era el proyecto de hacer todas estas mejoras, tenía este costo inicialmente, ahora con este cambio en las tarifas y el impacto potencial que eso pueda tener en el valor del mercado de construcción, ¿cuánto entonces va a costar hacer esos proyectos? Por lo tanto, si teníamos 20 billones de dólares, a lo mejor para hacer 50 proyectos, a lo mejor acabamos haciendo 5 porque no da el dinero. Cada dólar ahora mismo va a ser menos, ¿sabes? Cada dólar que den. El dinero para reconstruir, en el caso, por ejemplo, de energía eléctrica, son fondos federales. Sí. Los fondos federales podrían entonces pagarse igual que la nómina en los Estados Unidos, por ser fondos federales. No te entendí la pregunta No, exactamente. el problema sí, eso se puede, eso no es el issue. El problema es que ya presupuestariamente, si teníamos, como dijo Yandia, si teníamos para 20 proyectos, 50 billones, los mismos 50 billones ya no van para 20, a lo mejor te da para 15, porque cada vez están entrando nuevos gastos a la ecuación que no estaban contemplados al principio. Y eso es la parte que nos está preocupando. ¿Qué pasa? Esto va a crear una burbuja que luego cuando se acaben los fondos federales, ¿quién, como nosotros como país, podemos mantener ese mismo estilo pagando esos acuerdos ahora mismo con esta unión, que solamente es una, es bien importante? Es esa y la única, ¿sabes? Tienen que coger obligadamente esa. Y es preocupante porque, ¿qué pasa cuando no estén los fondos? Tenemos que ya dejar, ¿verdad?, de mantener un país corriendo con fondos federales todo el tiempo. Y sabemos que se van a acabar en algún momento. La pregunta, la última pregunta. El sector privado, sobre todo los industriales, ustedes, en un momento dado apoyaban lo de Luma. Hoy día ustedes no lo estarían apoyando, están arrepentidos, no esperaban esta sorpresa por parte de Luma. Es mejor no contar con Luma. Nosotros no es que estemos arrepentidos. Lo que nosotros entendemos es que las cosas se tienen que hacer con los procesos correctos, ¿verdad? El que esto se haya hecho en medio de la crisis que estamos viviendo, que estamos todos muchos días sin luz, que está afectando nuestros negocios, nuestras casas, nuestra vida familiar, hasta las escuelas, que los niñitos no pueden ir ¿verdad?, a estudiar ahora que tienen la oportunidad de hacerlo. Realmente lo que nosotros estamos cuestionando es que no se hizo o no se ha hecho, que nosotros sepamos, con unos procesos transparentes, que realmente tengan el aval de todas las partes que van a estar envueltas en este proceso y que se mida el impacto económico y los riesgos que eso trae a los presupuestos establecidos, ¿verdad?, y asignados para atender todos los proyectos de mejoras para Puerto Rico. Si eso no está todo calibrado, podemos estar, ¿verdad?, enfrentándonos a una situación que más tarde va a ser inmanejable y nos vamos a quedar cortos en los proyectos de reconstrucción. ¿Ustedes no le han pedido una reunión al gobernador para discutir esto con él? Sí. ¿Y qué ha pasado? Estamos en conversaciones. Yo tengo una pregunta y es la siguiente. Aquí hay una teoría de que Luma es una empresa privada. Y en la empresa privada, yo como dueño, como cada uno de ustedes que son empresarios, una empresa privada, usted decide su empresa a quién contratar, cómo contratar, cuándo contratar. Es una decisión de esa empresa privada. Y eso es como consecuencia de la privatización. ¿Ustedes en este ejercicio se han dado cuenta que esta privatización, como se ha manejado, no ha sido viable, fructífera para el pueblo de Puerto Rico?
Lo que nosotros entendemos es que si esta compañía le va a dar un servicio con fondos del gobierno, Sí, pero es una empresa privada. sí, es una empresa Correcto. privada con un contrato Exactamente. que tiene que adherirse a ese contrato y ese Ujú. contrato debe haber provisto unas cosas y unas condiciones para que esto fuera efectivo. Quiere decir que no puede ser unilateral de ellos tomar ciertas decisiones cuando el dinero que están administrando, ¿verdad? Y que el dinero que está haciendo que funcione el sistema, especialmente todos estos proyectos, es fondos federales, fondos del gobierno. Así que hay unos procesos que se tienen que dar, que no es lo mismo que nosotros acá, ¿verdad? Cuando tenemos nuestras compañías privadas, que aún así también tenemos que pasar por unos procesos, porque nosotros tenemos una junta de directores, tenemos unos accionistas, así que no es tampoco como que lo podemos hacer todo arbitrariamente. Sin embargo, ese mismo comentario que usted dice aplica a que Luma está usurpando los negocios de nuestros contratistas, de nuestras personas locales, al tratar de dictaminar cómo tiene que manejar su empleomanía, las tarifas que paga y si cualifican o no cualifican para poder someter propuestas para los proyectos. Usted dijo al principio, entre su disertación, que ustedes se habían reunido con Luma y que mientras el proceso de que le aprobaran el contrato a Luma, todo era besos y abrazos. Yo no estoy segura que nosotros fuimos Pero, besos y pero, o abrazos. sea, que estaba todo corriendo bien y que luego que le aprueban el contrato vino la virazón. Bueno, eso lo dije yo. Ok, ajá. Y no, y como dice Yandia, no es besos y abrazos. Yo creo que era un proceso de puertas abiertas Exacto. y de hablar. Estábamos hablando. Nosotros Porque siempre, ustedes los endossaron a Luma. yo endosé a cualquier compañía que mejorara el sistema energético del país, sea Luma o sea el que sea en el mundo, porque hacía falta un cambio, viniera por donde viniera, porque ya esto no aguantaba más. ¿Y el cambio lo han visto? Bueno, lamentablemente el cambio no se ha visto, no tanto por la distribución a lo mejor, porque ahora tenemos también un problema de generación Ajá. que no es de ahora, no es de 2 meses, es de hace 20 años. Que tenemos que mejorar como país, sí, que no lo vamos a arreglar en 3 meses, no va a pasar en 3 meses, pero tenemos que ir poco a poco trabajando a mejorar algo que está ¿Y dañado. cuál es el próximo paso que van a seguir ustedes ahora? Nosotros, ¿Van a llegar a los tribunales? ¿Van a pedirle pues, reunión? estamos en un proceso de evaluar, Exacto. ¿verdad? Porque como esto ha sido todo, pues, medio invisible, atropellado, realmente nosotros, ¿verdad? Tenemos que ahora entender mejor cuál es la postura, cuál es la situación que, ¿verdad? Tenemos de frente, para entonces decidir cuáles son las acciones que tenemos que tomar. Pero ya hemos estado tocando las puertas para atraer y levantar la preocupación, porque realmente no nos podemos hacer de la vista larga. Yo creo que hay que atenderlo. Nosotros lo que queremos es que Luma lo atienda, obviamente el gobierno, la Autoridad de Energía Eléctrica, el negociado, todas las partes, para estar seguros de que esto no va a tener un efecto negativo para Puerto Rico. ¿Podrían dar ejemplos concretos de los costos de Puerto Rico? Un albañil, un ingeniero cuesta tanto y con esa unión costaría tanto. Quiero esos ejemplos concretos. ¿Quién lo puede dar? Jesús tiene algo No, que decir. que Tú lo vas a decir. Voy a hablar. Espera un momentito, habría que mover el micrófono para... Permítame. ¿Cuál es el nombre suyo? José Rossi, pasado presidente de la Asociación de Industriales. Y voy a hablar con conocimiento de la industria de construcción. Después de María, contratistas como Bermúdez y Longo y otros socios de la asociación reconstruyeron no solo para PREPA, no para la Autoridad de Energía Eléctrica, sino para los industriales, sistemas eléctricos públicos y privados ambos, igual que están haciendo los alcaldes hoy en día, ¿verdad? Que se meten en el tema. Cuando no los atienden rápido, pues ellos han hecho sus brigadas y han buscado sus contratistas y se han metido en el tema, ¿no? Eso fue lo que pasó después de María, y los costos de un electricista, vamos a decir promedio, ¿no? No los electricistas líderes, ¿no? Después de María, porque habíamos estado en Puerto Rico en recesión por muchos años, estaban alrededor de 10, 11 dólares la hora, ¿okay? Un electricista de construcción. Después de María, obviamente, la demanda por servicios subió en la construcción
había muy poca empleomanía de la construcción y empezaron a subir los precios y lo que se le paga a un electricista, ¿no? Eso ha aumentado aproximadamente en los pasados 3 años por un 20 a un 25%. O sea, sin que nadie del gobierno nos diga qué tenemos que hacer, estemos en una fábrica o estemos dando servicios de construcción, estamos pagando más hoy en día y después de la pandemia aún más, ¿verdad? Entre un 20 y un 25% más. Por lo tanto, en vez de 10 y 11, estamos hablando de 14 a 15, ¿no? Es electricista, ¿verdad? Y cuando suba el salario mínimo formalmente en Puerto Rico a 8.50 el año que viene, no creo que va a pasar nada. Van a seguir, porque como ha dicho la industria, ¿verdad? Ya como quiera estamos pagando más que eso. No todos, se quejaron algunos, particularmente los pequeños negocios, que va a haber menos empleo. ¿Okay? Pero en la construcción ese no es el caso. ¿Okay? Por lo tanto, cuando sí pensamos que va a subir aún más y va a ocurrir porque va a haber más construcción y va a subir el salario mínimo entonces a $10, ¿no? O cerca de $10, ¿no? Pues ahí lo más probable es que en vez de $15 va a subir un poco más y vamos a terminar en salarios, vamos a decir, a final del año que viene de 16, $17. ¿Okay? Entonces usted dice que ahora estarían de 14 a 15 dólares la hora del electricista de construcción. ¿Cuánto va a costar ese electricista con esa unión? Por lo tanto, vamos a decir que desde María para acá, yo apostaría que al final del año que viene vamos a estar pagando un 50% más a los electricistas en Puerto Rico, en general construcción. No estoy diciendo que eso es lo que van a cobrar en sus casas ustedes, ¿verdad? Sí, pero ella pregunta con la unión ahora que quieren, Sí, ¿cuánto sería? con Porque si no 50% pagan la tarifa de más. Estados Unidos, ¿cuánto es la tarifa de Estados Unidos? $45 cuando están trabajando en los sistemas eléctricos de la Autoridad de Energía Eléctrica. De 14 a 15 dólares subiría a 45. De 15 a 16, $17 el año que viene, estaríamos hablando de 45 en el sistema eléctrico de Puerto Rico. Sí, la unión es más específica, depende de la labor que está haciendo cada obrero, ¿sabes? Pero puede llegar hasta $45, que realmente presupuestariamente en cualquier fondo lo va prácticamente a acabar. Y es importante que veamos que los cálculos de los 12 billones se hicieron a base de los costos de Puerto Rico, porque FEMA los hizo. Por lo tanto, FEMA estimó 12 billones con una empleomanía que estaba en el rango de 10 a 15 dólares comparativamente de electricista. El impacto del que estamos hablando, que no se ha hecho análisis económico, es que esos 12 billones siguen siendo 12, pero ahora tienes 3 veces el costo de mano de obra. Ramón, ¿me puede volver a explicar esto? Porque ahora es que puedo entender por qué están haciendo la denuncia, porque no sabía que para la reconstrucción de lo que hay en el de energía eléctrica se está utilizando el pago del control. Claro. Claro, claro. Porque al principio pensé que eso era la forma como se trabaja en los Estados Unidos. Para que me pueda explicar entonces. No, Puerto Rico tiene una larga relación con FEMA a través de muchos años, a través de muchos eventos atmosféricos, a través de muchas crisis. FEMA, cuando viene a hacer una asignación, trae un contingente de gente y tiene economistas que hacen unos cálculos de acuerdo a lo que está encontrando en el sitio donde hubo el desastre. Y los cálculos se hacen en ese sitio. Obviamente en Estados Unidos las condiciones son unas, en Puerto Rico las condiciones son otras. Cuando ellos vinieron después de María o después de los temblores o lo que sea, cuando ellos determinaron 12 billones para el sistema eléctrico, ellos usaron los cálculos de la construcción de Puerto Rico, lo que costaba volver a reconstruir lo que estaba dañado en Puerto Rico. Por lo tanto, los criterios que ellos usaron para aprobar las asignaciones eran los criterios del costo en Puerto Rico. Eso es lo que está cambiando ahora sustancialmente, sin discusión, sin análisis, sin proyecciones económicas.
Por lo tanto, entendemos, y es lo que estamos trayendo a la preocupación, que con esa matemática simple que ustedes han oído, el paquete de 12 billones de dólares se va a reducir sustancialmente, se va a reducir en términos de menos obra y de menos empleo. Entonces, eso es lo que nos preocupa. No hemos visto un análisis económico de eso y por eso estamos urgiendo al negociado que, cumpliendo con la ley 17, investigue y requiera la información completa y transparente del serio impacto económico. Y como dije originalmente, el dinero se aprobó porque tenemos ciudadanía, porque Puerto Rico es una jurisdicción americana y porque la autoridad, las generatrices, las torres de transmisión y de distribución son públicas. La Autoridad de Energía Eléctrica, que es la dueña a nombre del pueblo de Puerto Rico, es pública. Luma es un agente administrador. O sea que el concepto de privatización que se implementó aquí es un concepto de un agente administrador, pero es un agente de una entidad pública. Eso es lo que nos preocupa. ¿No será que Luma lo que quiere es subirlo a $45 para traer la mano de obra de Estados Unidos, importarla y desplazar entonces el trabajador puertorriqueño? Eso es una posibilidad. Ese es el proceso que queremos abrir. Sí. Eso es una posibilidad. Pero podemos asumir lo que sea en la mesa, ¿sabes? Y ese No es- y confío ese en los no es el boricuas, hecho. voy a traer Exacto. del norte Lo que para- estamos diciendo- a 45 pesos. Lo que estamos diciendo de un principio, ¿verdad? Y Jan ya fue muy clara, ¿verdad? Y hemos explicado es que los 12 billones que van a entrar a Puerto Rico, que eran, por decir un número, 50 proyectos, pues ahora van a dar para 40. Pero lo único que estamos pidiendo aquí en todo esto es sentarnos todos en la mesa con Luma y con el gobierno para de nuevo presupuestar y hacer bien cómo van a caer todos estos proyectos. Eso es todo. Porque si vamos a vestir un santo y desvestir a otro, ¿sabe? Que se afecte el mantenimiento, que se afecte todo lo que está pasando, pues prácticamente no llegamos a nada. Y yo creo que un punto a aclarar, ¿verdad?, es que prospectivamente va a afectar los fondos asignados, pero a corto plazo puede afectar el servicio, el mantenimiento actual, porque esos son costos que se van a ver inmediatamente, que no tampoco están contemplados. ¿Quién lo va a pagar? Exacto. Nosotros los consumidores. Y si Electricista se acostumbra a cobrar a $45, cuando yo lo llame para mi casa, en vez de cobrarme 50 como me cobra ahora, me va a cobrar entonces 100. Que también les Exacto. mencioné eso. Ahora mismo estamos en una burbuja. Esto va a crear una burbuja y cuando esto se acabe, ¿cómo vamos a poder mantener ese costo? Y atendiendo su comentario de ahorita de que si esa puede ser una posibilidad, la preocupación de nosotros es si esto hasta cierto punto no puede convertirse en un conflicto de intereses de Luma. Porque ellos están implementando esto y eventualmente si ellos son los que van a contratar el servicio de afuera, pues son un juez y parte. Entonces están ¿verdad? Poniendo en riesgo que nuestros supidores locales no estén disponibles para dar esos servicios. Así que esas son las preguntas que hay sobre la mesa que obviamente queremos que se aclaren, licenciado. Sí. Tengo a Joan Isabel del Nuevo Día aquí conectada. Le voy a abrir el micrófono porque quiere hacer alguna pregunta. Joan Isabel, ¿nos escucha? Sí, ponla pendiente para acá. Ese detalle no se los puedo ofrecer exactamente. Pero son las menos. Yo estimo de las grandes como y similar a Estados Unidos como el 15%. Son las menos. Más o menos. Sí, es similar a Estados Unidos. No son muchas. Tienen uniones. Pero las hay. Las hay. ¿Y qué uniones? ¿Cuáles uniones son? Algunas son americanas, algunas son locales. Es como Liguna y eso, ¿no? El licenciado quería hacer un... Bueno, quería decir que en el caso de la Cámara de Comercio, aparte de los gremios comerciales que nosotros agrupamos, se nos ha acercado, por ejemplo, el Colegio de Periodistas Electricistas, y la situación que ellos tienen y la preocupación es que los están obligando a estos empleados a unionarse a una unión que no es ni siquiera de Puerto Rico, ¿verdad? Hay un problemita ahí constitucional por el derecho de libre asociación. Y nosotros en la Cámara de Comercio estamos dispuestos a ir a los tribunales
a reclamar ese derecho y evitar que se desplacen a los obreros puertorriqueños de los trabajos que va a hacer Luma en Puerto Rico. ¿Pero cuál sería el reclamo? ¿Qué tipo de recursos irían al tribunal? Bueno, eso serían los abogados quienes determinarían, pero nosotros creemos que hay un problema constitucional de libre asociación, por ejemplo, libertad de asociación, que se estaría violando al obligarlos a ellos a unionarse a una unión específica. Un collusion. Puede haberla. Puede haberla. Pero por eso queremos primero sentarnos todos en la mesa y hablar. Eso es todo lo que estamos pidiendo. Y que mientras tanto, pues se suspenda la gestión que se está haciendo, ¿no? Para que se obligue a los contratistas a firmar esos acuerdos. Esa sería ¿Algunos la... los han firmado? Aunque usted sepa. Sí, hay algunos. No sabemos cuántos, pero hay algunos. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Joan Isabel tiene más preguntas. Ujú. O la podemos decir para que Manuel. La pregunta es, ¿qué motivaciones podría tener Luma para requerir una unión específica? ¿Conocen ustedes al liderato de ese sindicato? Realmente puede haber hasta cierto punto un conflicto de intereses, ¿verdad? Porque quizá pues por las otras compañías que ellos administran hay un interés de traer esos empleados acá y ellos quedarse con esos proyectos, pero realmente ese detalle no lo tenemos. Por eso es que estamos haciendo el reclamo de entender por qué está sucediendo esto de momento, que eso no estaba ni siquiera previsto en el contrato que el gobierno de Puerto Rico hizo con Luma. Porque de momento hay que hacer esta gestión y salir corriendo a firmar un contrato en medio de una crisis energética sin que nadie entienda los detalles y el impacto que tiene esto. Yo creo que antes de especular, pero obviamente nos da suspicacia que se esté tratando de hacer esto, pero más que nada, ¿por qué? ¿Cuál es el impacto? ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿Es lo mejor para Puerto Rico? ¿Es lo mejor para el costo energético de Puerto Rico? No lo sabemos. ¿Ustedes entienden que el gobierno tendría la facultad de alguna manera de tener este proceso, esta obligación de contratar con estos? Entendemos que sí, porque son Entendemos fondos que federales. sí. Entendemos que sí, pero esa es parte de la gestión que necesitamos poder entender. ¿Pero el gobierno federal o el gobierno estatal? Estatal puede decir con las diversas directrices que tenga los fondos federales para X, razón X. ¿Sabes? Tengo otra pregunta de Joan Isabel. Cuando se recortó el contrato, El Nuevo Día y otros medios señalaron que Luma tendría esa facultad. ¿Por qué la asociación y PRCC no levantaron bandera entonces? ¿Qué facultad? ¿Qué facultad? Joan Isabel, ¿qué facultad? Uh-huh. Pero es que una cosa no tiene que ver con la otra. Bueno, hay dos cosas aquí. Lo primero es que no es lo mismo lo que está sucediendo versus que ellos administren y decidan qué suplidores ellos pueden contratar para dar un servicio, ¿verdad? Y eso pues sí, la potestad la tienen ellos. Lo que aquí es cuestionable es que están imponiendo a los suplidores locales el que se adhieran a la unión, que en ningún momento hubo visibilidad ni entendemos que estuvo en el contrato la posibilidad de que ellos pudieran hacer una gestión unilateral como esta. Realmente las uniones pueden entrar. Si mañana todos estos contratistas quieren crear sus uniones, nosotros no nos oponemos a eso. Aquí yo creo que el issue no es que se unionen o no. El punto es qué impacto tiene si alguno,
en la capacidad económica de Puerto Rico de absorber esos costos incrementales, ya sea porque se afectan ¿verdad? La cantidad de proyectos que se pueden hacer o porque el costo para los consumidores se puede haber impactado. Eso es básicamente la preocupación de nosotros y que ese proceso no ha sido transparente, ha sido unilateral. Toma, aquí está el contrato, fírmalo. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la justificación? Realmente no ha habido, ¿verdad? Ninguna explicación de parte de Luma porque ellos no nos han dado el foro para entender por qué nosotros tenemos que aceptar esto. Que ahora está, si ellos quieren traer a sus compañías a que den servicio aquí, que vengan al precio del mercado. Porque este es el mercado en que ellos están. ¿Por qué tiene que ser entonces imponiendo su unión? Sí, hay aquí algo que yo no entiendo. Ajá. Y es que como en un sistema de libre mercado, libre competencia, si yo puedo contratar a una compañía cuya mano de obra o cuyos costos son más bajos, que yo puedo tener un beneficio, ¿para qué entonces yo querer incrementar los costos? Sacrificando mis beneficios. Bueno, porque no son beneficios de ellos, porque esto viene con fondos federales. Sí, pero lo que te digo es yo voy a construir una torre y tengo un empleado que me cuesta a 11 pesos la hora. Y ahora yo quiero que un empleado que me cueste 45 pesos la hora. Pero el costo de la torre va a ser la misma, ¿o no? No. Entonces lo que está pasando aquí es que están inflando los precios. Y la pregunta que yo tengo, no tiene lógica que yo entonces quiera incrementar mis costos con la unión. Sí, pero es que volvemos otra vez. Si es el fondo, por ejemplo, de Luma privado, créeme que ellos van a querer buscar la mejor manera de minimizar el impacto económico que puedan tener una construcción. Pero al ser proyectos ya establecidos, ya de reconstrucción de Puerto Rico por los próximos 3 años, que ya hay unos 12 billones y por otro lado hay otros billones más, esta es la danza de los millones, pues prácticamente van a decir, espérate, vamos entonces a alimentar a los nuestros, ¿sabes? Y esto yo estoy suponiendo, no estoy diciendo que está pasando así. Pero esa es la parte que solamente queremos sentarnos, hablarlo, discutirlo, a ver qué impacto va a tener esto en los proyectos que están. Porque ahora mismo Luma tiene la UITICE como una unión local. Exacto. Que es la que opera con ellos, y por qué entonces no cogen la UITICE, que es una unión local, y se lo dan a una unión que se está anunciando en la televisión como si viene a salvar a Puerto Rico. Eso le queremos contestar. La UITICE está afiliada a Luma. Y a eso no. No, a esa no. Esa no se anunció en julio. En la página de ellos es lo que aparece. Luma. UITICE. Que UITICE sea, pues, esa parte en realidad no te la sé contestar. ¿Alguna otra pregunta?